Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Bueno, bienvenidos a el episodio número 5 de Un poquito tarde, esta vez se va a hacer. Esta vez, justamente, el stream de hoy va a tener como tema dos asuntos importantes que componen una situación. Pregunta y respuesta. Algo que parece tan obvio como simple, pero no lo es. ¿Cuántas veces se encontraron en una situación donde por ahí después se dijeron a ustedes mismos cómo hubiese podido responder esa pregunta de otra manera? ¿O de qué manera podría haber pensado otra forma de responder? ¿Qué técnicas puedo utilizar para poder estar a la altura de esa pregunta con una respuesta más acorde a la situación? ¿Por qué no se me ocurrió antes responder eso? Bueno, todo ese tema, ese tipo de cosas, mejor dicho, lo vamos a revisar un poco hoy, a pensar un poco hoy, con varios ejemplos que tengo de situaciones que ocurrieron de verdad a personas más bien del ámbito de la fama, actores, más que nada. Es también un caso muy emblemático y conocido de Steve Jobs, y algunas perlitas y gente también que es conocida en el ambiente y nos va a aportar también un valor agregado, como Roberto Pérez Marijuán y Mercedes Segura, dos personas que tienen mucha formación en oratoria, en comunicación. Los links están en la descripción, los pueden visitar en su Instagram y indagar un poquito más sobre estas dos personas. Pero bueno, vamos a meternos rápidamente en una escena de una película muy conocida, dirigida por Quentin Tarantino, Pulp Fiction, que habla de los silencios incómodos, porque nos va a dar pie al primer caso que vamos a revisar, que tiene que ver con esto de ante una pregunta que hace el interlocutor. Vamos primero a ver la escena entre John Travolta y Uma Thurman y seguimos. Una escena que tiene que ver con los silencios. Bajamos un poco el volumen y vamos a por ello. Martin and Lewis. Vanilla Coke. Yummy. You think I could have a sip of that? No vamos a explicar toda la escena de la película ni de qué va Pulp Fiction. Cada uno ya imagino que la vio, sabe de qué va, sabe por qué está esta escena acá, sabe cuál era la razón de ser de John Travolta. Saca a pasear a esta chica, es como que la saca a disfrutar una noche, a entretenerla por pedido de su jefe, si no recuerdo mal. Pero eso no viene al caso. Lo que viene al caso es lo que va a pasar ahora, en un par de segundos. Be my guest. I gotta know what a $5 shake tastes like. You can use my straw. I don't have cooties. Yeah, but maybe I do. Cooties I can handle. All right. God damn, it's a pretty fucking good milkshake. Told you. I don't know if it was worth $5, but it's pretty fucking good. Don't you hate that? Hey, what? Uncomfortable silences.
Why do we feel it's necessary to yak about bullshit in order to be comfortable? ¿Por qué tenemos que hablar de idioteces para sentirnos cómodos? Pregunta Uma Thurman. ¿No les pasó eso alguna vez? ¿Tener que llenar ese silencio con muletillas? O escuchan que otros lo hacen. O a veces sacan conversación porque es incómodo que haya silencio. Esta escena está muy bien lograda por ese propósito y por ese motivo. I don't know. That's a good question. Es una buena pregunta, dice John Travolta. That's when you know you found somebody really special. Bueno, después ya esto tiene que ver más con la película. You can just shut the fuck up for a minute, comfortably share silence. Well, I don't think we're quite there yet, but don't feel bad. We just met each other. Bueno, él le hace un chiste. Pero bueno, la escena esta me parecía importante porque habla justamente de los silencios, de lo incómodo que nos hace sentir a todos nosotros cuando nos enfrentamos a ese silencio permanente, duradero. Nos parece raro, hay algo que no está bien, tenemos que llenar ese espacio. La pregunta es ¿por qué tenemos que llenar ese espacio? Y la segunda pregunta que me haría yo es ¿con qué tenemos que llenar ese espacio? Que se responde con la primera pregunta, pero muchas veces no hay que llenar ningún espacio. Y esto lo pueden repasar en el stream anterior que hicimos sobre El secreto de sus ojos, en la primera de las 3 escenas que analizamos, donde se encuentran Ricardo Morales y Benjamín Espósito en la estación de tren. Hay un montón de silencios que Benjamín Espósito respeta, que le permiten conocer más y enterarse de todo aquello que Ricardo Morales estaba pensando. Que si lo hubiese interrumpido y hubiese hablado no lo hubiese podido recibir, ¿no? Toda esa información. Y eso se dio por respetar los silencios. Bueno, acá también se habla un poco de eso. ¿Por qué quería abrir el stream con esta escena que habla de los silencios? Primero porque es un tema muy recurrente y segundo porque tiene que ver con la segunda escena que vamos a ver, que es lo primero que tiene que ver con este stream, ¿no? Pregunta y respuesta. En este caso, una situación que vive Steve Jobs, que le hacen una pregunta, pero en este caso él no responde como respondería cualquiera. A mí me preguntan algo y yo respondo. Bueno, miren lo que pasa con Steve Jobs. Yeah. What's the most important thing that you personally learned at Apple that you're doing at Next? Good question. I'm not sure I learned this when I was at Apple, but I learned it based on the data when I was at Apple. ¿Se dieron cuenta de todo lo que pasó ahí? A él le hacen una pregunta, ¿no? Vamos a volver a la pregunta que le hacen. What's the most important thing that you personally learned at Apple that you're doing at Next? ¿Cuál es la cosa más importante que aprendiste en Apple que estás haciendo? Miren el gesto de él cuando recibe la pregunta, ¿no? A los segundos de haber recibido la pregunta. Good question. Primero dice good question, ¿no? Buena pregunta. Podría haber sido más enfático y haber dicho that's a very good question. Dijo good question. Era medio así él. Pero porque ya está pensando en la respuesta. Salvo que no va a decir la respuesta. ¿Vieron cómo levanta la ceja izquierda? El es para llenar el silencio. Y la ceja izquierda ya es una señal. Yo esto sin saberlo de PNL nada, pero es lo que interpreto. Para un poco. Es una respuesta que merece ser analizada y pensada. No puedo responder así nomás. ¿No? Ese gesto que tiene él después de decir que es llenar el silencio. No dirá y empieza a responder. Bueno, él frena ahí. Pone la cara
como diciendo, che, es una pregunta muy buena. A ver, y empieza a repasar en su cabeza. Ahí ya baja esa ceja y queda como la mirada fija en un punto perdido. Él ahí está pensando la respuesta. Y se toma todos esos segundos para pensar la respuesta. I'm not El tipo no se mueve. Está, no sé, 10, 12 segundos quieto, pensando qué va a decir. Y es lógico que arranque su respuesta diciendo not sure I learned this when I I'm not sure, como diciendo, pensé todo este tiempo y no lo tengo 100% seguro. Pero te respondo. Y la respuesta es muy pertinente a esa pregunta. No sé si lo was aprendí at Apple, but cuando I estaba en learned Apple, it based on the data when I was at Apple. pero lo aprendí basado en la información cuando yo estaba en Apple. Él hace una aclaración, no responde fácil. Y después sigue, ¿no? And that is, I now take a longer term view on people. In other words, when I see something not being done right, my first reaction isn't to go fix it. It's to say, we're building a team here and we're going to do great stuff for the next decade, not just the next year. And so, what do I need to do to help so that the person that's screwing up learns? Versus, how do I Y ahí está hablando acá de ya los temas de liderazgo, no arreglar un problema o arreglar la macana que se mandó a alguien, sino de qué manera hago para que esa persona que se mandó la macana aprenda y yo pueda armar un equipo de profesionales donde no tenga que estar permanentemente interviniendo, sino ya que puedan trabajar solos porque son excelentes profesionales. Pero más allá de todo eso que él termina diciendo, la primera parte donde piensa, reflexiona, imagínense la persona que hizo la pregunta. Me imagino que pudo haber sentido algo de incomodidad cuando vio que el tipo no reaccionaba. Pero después de haber sentido, no sé si es orgullo la palabra, pero sí que la respuesta de Steve Jobs era sincera. Que el tipo verdaderamente se tomó el tiempo para pensar lo que iba a decir, que no fue una respuesta de cassette, que no fue una respuesta estándar, sino que el tipo le dio una respuesta única, pensada, analizada, de verdad, honesta, sincera. Y al que preguntó eso, a la persona que preguntó eso, le hace sentir muy bien. Aparte logra una conexión increíble. No digo que todas las respuestas tengan que ser así. Obviamente que hay algunas que van a merecer más reflexión y otras que van a merecer menos reflexión. Pero no es un detalle menor lo que hizo Steve Jobs acá. Yo no sé si lo hizo a propósito, lo había ensayado o le salió. Me da la sensación de que fue más espontáneo, lo que lo hace aún más verosímil. Pero es importante quedarse no con los 12, 13 o 15 segundos que se pudo haber tomado Steve Jobs y siempre responder así, porque si no ya se hace difícil también la comunicación. Pero sí tener en cuenta que la respuesta automática, rápida, instantánea, no termina de llegar bien. Porque se percibe como algo prearmado, maquetado, que a todos más o menos le da la misma respuesta, que quizás no terminó de escuchar bien la pregunta, y que como mínimo no se está tomando el tiempo para pensarla. Cuando uno hace una pausa, y esto lo vimos en uno de los primeros streams, en el Escucha Activa, que también lo pueden encontrar en el YouTube, esto de respetar los silencios, tomarse 1 o 2 segundos para pensar lo que vas a decir, responder de forma pausada, calmada, ordenada, como hace él, te da otra cadencia en la respuesta y obviamente el entendimiento va a ser mucho mejor. Vamos ahora a ver un video de Roberto Pérez Marijuán. Como les decía, tienen el Instagram en la descripción. Él es consultor,
formador especializado en comunicación, marketing y ventas, entre otras cosas, con una diplomatura en habilidades sociales. Vamos a ver un video donde habla un poquito de esto de Steve Jobs y otras cosas más. Técnicas que tienen que ver con el tema de lo que estamos viendo hoy, pregunta y respuesta. ¿Alguna vez te han hecho una pregunta difícil en una reunión o presentación y te has quedado sin saber qué decir? No te preocupes. Hoy te enseño 3 frases infalibles para manejar preguntas difíciles como un verdadero líder. A todos nos ha pasado en alguna ocasión. Alguien nos hace una pregunta inesperada y sentimos que el tiempo se congela. Nuestra tendencia natural es responder rápidamente y eso nos suele meter en jardines. El secreto es que esa expresión de meter en jardines, porque cuando uno responde rápidamente, a veces dice cosas que no son las que quiere decir, entonces después quiere desdecirse o corregir aquello que dijo y empieza a dar vueltas sobre conceptos que no son los que les habían preguntado y ya empieza a embarrar toda la respuesta y no se termina de entender nada y al mismo tiempo te das cuenta de que no se está dando la respuesta adecuada y ya te pones más nervioso y entonces las cosas no salen como uno quiere. Entonces siempre mantener la calma, ser pausado, ordenado, reflexivo. no tienes que tener todas las respuestas al instante. Lo verdaderamente importante es cómo gestionas la situación. Te voy a compartir 3 frases mágicas que puedes usar en cualquier momento de presión. Primero, para ganar tiempo mientras piensas, di: esa es una excelente pregunta. Déjame reflexionar un momento para darte una respuesta clara. Steve Jobs aguantó en silencio tras una pregunta a la friolera de 18 segundos y muchos líderes son capaces de aguantar ese silencio incómodo. El objetivo es dar respuestas mejor pensadas y más claras. Respuestas en las que, sin duda, habrá un mejor equilibrio entre lo que se dice y lo que se piensa. Segundo, si no sabes la respuesta, di con confianza: ahora mismo no tengo esa información, pero me aseguraré de buscarla para darte una respuesta. Esto demuestra profesionalidad y evita que improvises algo incorrecto. Lo primero que habla de lo de Steve Jobs es importante para cerrar esa parte del concepto, ¿no? Entender lo que vas a decir, responder con claridad, menos es más en muchos momentos de la comunicación. Y esto segundo que habla es de no zanatear, no tenés que tener todas las respuestas. Esto lo vimos, me parece que no sé si en el primero o el segundo stream, tiene que ver con temas de liderazgo, es decir, evita la zanata, no tenés por qué responder a todo lo que te preguntan, siempre tenés que tener una respuesta. Es probable que hay cosas que no sepas. Bueno, perfecto, no lo sé, pero me comprometo a buscar más información para poder responder a esta pregunta. Le podés agregar también, porque aparte es una gran pregunta, me interesa mucho el tema, no lo había pensado. Porque si vos respondés cualquier cosa para hacer creer que sabés del tema, por ahí estás respondiendo cualquier verdura y quedás peor. Porque si la persona te está preguntando, probablemente sepa un poco más que vos del tema. Y por ahí te puede repreguntar y quedaste muy mal parado. Así que es importante eso también. Y habla de lo que es la vulnerabilidad del liderazgo, que es algo que se habla muy poco y es muy importante. Los líderes deben mostrar que son vulnerables, deben mostrar que no tienen todas las respuestas, porque es la verdad, no tienen todas las respuestas. Y un líder que se muestre transparente y honesto va a ser un líder creíble. Y el líder creíble es el líder que tiene más incidencia en las personas. Y tercero, si lo que necesitas es desviar el enfoque, utiliza. Es un punto interesante, pero creo que primero deberíamos centrarnos en, y a continuación rediriges la conversación al tema que te... Esa técnica sirve para... justamente como dice él, no desviar la atención de la conversación, pero a veces hay preguntas
funcionan como ramas de un árbol, ¿no? Que empiezan a abrir o son potenciales aperturas para otros temas. Y a veces uno quiere enfocarse en un tema en particular. Entonces, para no generar una antipatía en la otra persona y decir, no, pero no estamos hablando de eso, vamos a centrarnos en esto, casi como sacándola del juego, dejándola de lado, es una muy buena pregunta, como dice el amigo Roberto Pérez, Marijuán, pero bueno, ¿no? El tipo sale jugando muy bien y mantiene el flujo de la comunicación. Muy bien, vamos ahora a escuchar a Mercedes Segura, acá tengo el mataburros, coach de comunicación y storytelling, además de productora teatral. Muy particular su enfoque porque combina técnicas teatrales con comunicación ejecutiva para ayudar a profesionales a mejorar su capacidad de transmitir ideas con claridad, empatía e impacto. También tienen Instagram ahí en la descripción. Es un video muy cortito sobre una técnica muy útil, pero muy útil, que yo la he usado muchísimo y me ha dado muy buenos resultados. La famosa técnica del espejo. Si pudieras, ¿enseñarías en una universidad mejor? Cuando te hagan una pregunta incómoda, usa la técnica del espejo. Devuelves la pregunta de manera elegante. Interesante pregunta. ¿Qué es para ti una universidad mejor? Así ganas tiempo y llevas la conversación a un terreno que tú puedas controlar. Mercedes, si pudieras, ¿enseñarías en una universidad mejor? Si pudieras, ¿enseñarías en una universidad mejor? Es la pregunta. Yo utilizo mucho esta técnica también para entender qué quiere decir una universidad mejor para esa persona. Porque, comillas, una universidad mejor, comillas, puede tener diferentes acepciones o significados. Por ahí para esa persona la universidad mejor es una universidad más limpia, una universidad más ordenada, una universidad con mejores docentes a nivel académico, una universidad con más oferta de materias, una universidad con menores aranceles, no sé qué sería mejor para esa persona. Entonces, si vos respondés directamente asumiendo lo que para vos es una universidad mejor, por ahí para otra persona eso no quiere decir una universidad mejor, y entonces entran como en una conversación paralela donde nunca conectan. Y es más, terminan discutiendo a veces sobre temas que son diferentes. Por eso yo trato de utilizar mucho esa técnica, sobre todo en mi ambiente laboral, cuando tenemos reuniones uno a uno con diferentes empleados y hay que ver temas de performance, de rendimiento, para entender bien a qué se refiere cuando hablan de un tema o de otro. Y estar los dos en la misma página, estar ubicados en el mismo lugar. Y a partir de ahí sí, plantear un debate, un pregunta y respuesta más sincero, más directo. Por eso ella dice lo que dice. Cuando te hagan una pregunta incómoda, usa la técnica del espejo. Devuelves la pregunta de manera elegante. Interesante pregunta. ¿Qué es para ti una universidad mejor? ¿Qué es para ti una universidad mejor? Hay un manual que dice que no se responde una pregunta con otra pregunta, pero en este caso lo que está haciendo ella es primero verificar que estemos los dos entendiendo lo mismo por una universidad mejor. Si la otra persona le dice, y mejor, más limpia, más ordenada, que los bancos no estén rotos, ¿qué hace la otra persona? Ok, para esta persona universidad mejor quiere decir que tenga mejores condiciones de infraestructura. Listo, entonces respondés desde ahí. Vos podés llegar a decir, mira, para mí hay universidades mejores en esos aspectos, pero hay otras que son peores en esos aspectos. Depende también de con qué vara lo midas, arrancás la respuesta. O podés hacerlo desde otro lugar, pero por lo menos las expectativas están seteadas y ahí podés emparejar el nivel de conversación que querés tener. Abrazo grande para Guille, que se suma al stream. Siempre hay que asegurarse de estar ambas personas en la misma perspectiva. Bueno, esto es importantísimo, pero no ocurre muchas veces. En general se habla de la posición de cada uno.
Y eso genera un desfasaje de sentido mucho mayor, y por eso a veces es más difícil lograr un entendimiento. Cada uno está más preocupado por defender su punto de vista que por entender el punto de vista del otro y ver de qué manera se puede reducir esa distancia para llegar a una puesta en común o a una situación donde haya más puntos de conexión. Claro, o saber desde dónde habla el otro. Yo lo utilizo mucho esto, no para lo que dice Mercedes, sino para justamente entender desde qué lugar hablan las otras personas, mucho en reuniones 1 a 1, en reuniones de evaluación de performance, en reuniones donde hay que definir diferentes pasos de carrera, incluso con clientes internos, ya con temas de negocio, porque si no, ¿cómo haces? Es muy difícil, es básicamente tratar de entender lo que el otro quiere decir. Abrazo grande para Leonardo Acosta también, que se suma al stream. Bueno, ahora viene una serie de ejemplos que da ya más para debatir, charlar, pensar qué podría haber hecho cada uno, qué haría cada uno en esa situación. Pero a mí lo que me interesa más es ver y analizar cómo fue que lo resolvieron, cómo lo manejaron estas personas. Primero vamos a ir a una serie de ejemplos que le tocó vivir a Jonah Hill, un actor de Hollywood, que hizo El Lobo de Wall Street, entre otras películas. También hizo una que se llamaba... hay uno de 2 muchachos que estaban vendiendo armas o artículos de guerra. Es muy conocido. Ahora lo van a ver y se van a dar cuenta. Pero presten atención a las preguntas o comentarios que le hacen y cómo él va resolviendo, o cómo lo resuelve, ¿no? Después, si está bien o está mal, lo podemos charlar. No te entiendo, le digo yo, dice Leonardo Acosta a la persona. Está perfecto también. Para mí está perfecto eso, decir, no te entiendo. Pero quizá yo lo que le agregaría a eso es, no entiendo cuando decís esto, ¿a qué te referís? ¿No? No entiendo a qué te referís con universidad mejor. ¿Me podrías dar algún ejemplo? Porque no te entiendo, en general hasta puede fastidiar a la persona, porque puede percibir como que no entendés nada de lo que está diciendo y, viste, es más difícil eso. Siempre es bueno precisar. ¿A qué te referís con esto? No entiendo cuando decís aquello. ¿Me podés profundizar más cuando decís tal y tal cosa? Pero no logro entenderte, no entiendo, me parece buenísimo, porque aparte es perfectamente entendible. No tenemos que entender todo lo que dice la otra persona. Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados a presuponer que lo que pienso es lo normal y lo que el otro piensa es lo anormal. Lo estoy llevando al extremo. Pero bueno, es una buena técnica también esa. Es preferible eso que suponer que entendiste algo que por ahí no fue tan así, y después la conversación se va para cualquier lado y termina sin resolverse. Bueno, vamos al video de Jonah Hill y hablamos de eso. Are you the fat guy in Hollywood still, or is everybody like look at you and they're like, oh wow, you know, this is great, now you're healthy? Do you have any other questions that are... ¿Escucharon lo que le dijeron? Lo ponemos de vuelta. In Hollywood still, or is everybody like look at you and they're like, oh wow, you know, this is great, now you're healthy? ¿Continúa siendo el chico gordo de Hollywood o ahora es como, wow, estoy más saludable? Eso le hacen, esa es una de las preguntas que le tiran. Do you have any other questions that are smart? Jonah, do you Y él responde, ¿tienen alguna otra pregunta que sea más inteligente? Y mira por otro lado. Y sacó la vista al que le preguntaba. Do you have any other questions that are smart? Jonah, do you think it's important to be unattractive to be funny? ¿Piensas que es importante ser poco atractivo para ser gracioso? Básicamente lo que le está diciendo él. Que pregunta es, sos feo y por eso sos gracioso. Can skinny people be funny? ¿Pueden las personas flacas ser graciosas? ¿Qué tiene que ver? Le está haciendo gordo.
I don't think it has to do with like anything besides just being funny and like No creo que tenga que ver con nada que no sea ser gracioso. Diciendo, la pregunta no tiene nada que ver. being yourself, you know, like I've been. Y la última, la cara que pone como diciendo, ¿de qué estás hablando, flaco? Estás preguntando cualquier cosa así, lo rebardean. Mal en la cara. Mal. Y miren lo que le pasa con este reconocido showman norteamericano, yankee. Like I've been. First of all, you smell good, which is surprising. Hueles bien, lo cual es sorprendente, le tiran. Pará, así lo reciben en un programa. Why is that I surprising? don't know. I ¿Por qué es eso sorprendente? Dice el chabón. just wouldn't think of a guy who would have a nice scent on, and it That's seems such a you like. I'm gonna really work hard to not take that as a shot. Voy a tratar de hacer el mayor de los esfuerzos para no tomar eso como un insulto, dice el tipo. Más allá de lo gracioso que puede parecer, porque la verdad que lo bardearon de todos lados, a mí me gustó ponerlo como ejemplo por las maneras que tiene él de salir de estos momentos. El más incómodo en que lo noto yo es en el primero, porque ella le quita la mirada a la persona, se da vuelta, pero sale muy bien, porque él no está hablando de que la persona no es inteligente. Él no le está diciendo, ¿hay alguien más inteligente para preguntar? Él está diciendo, ¿hay alguien que tenga una pregunta más inteligente? Él habla de la pregunta, no de la persona. Entonces, en ese sentido, le saca la personalización y no lo agrede al que está preguntando. Guillermo pregunta, ¿pero puede ser que sean pasos de comedia ya? Mira, puede ser que sea ensayado. La primera me pareció que no. La segunda tampoco. En esta te la puedo aceptar un poquito más. La tercera puede ser que haya sido parte del show. Igual me parece que él responde medio en serio. En la primera y la segunda creo que no. Creo que no. De hecho, en la segunda pregunta, en el segundo momento que comparto de Jonah Hill, él termina como poniendo cara, como no pudiendo entender el momento de la situación de la entrevista, como diciendo, flaco, ¿qué me estás preguntando? ¿Qué tiene que ver que sea gordo, flaco, feo, a que sea gracioso? ¿Qué tiene que ver la estética de una persona en su condición de ser gracioso o no, o comediante? Pero creo que las tres sale muy bien. Cualquier otro podría levantarse, irse. Sí, la tercera puede ser que haya sido. Sí, puede ser. Exacto, me refería a la tercera yo. Sí, la tercera puede ser que haya sido más ensayado. Igualmente, no sé, me da la sensación de que hay algo de verdad en su respuesta. Pero creo que en las tres sale muy bien parado. Tanto en la primera como en la segunda. En la tercera quizá más ensayado. Pero nunca levanta el tono de voz, nunca insulta, nunca agrede, nunca se levanta y se va. Siempre mantiene una línea y eso es lo valorable para mí. Hay otro momento que quiero compartir con ustedes, que es el de Tom Hardy, que es un actor que, bueno, se dedica también a otras cosas, pero yo no recuerdo la película. Evidentemente es una película donde se hablaba un poco de su sexualidad y van a ver cómo lo maneja en este video que les voy a mostrar. Guille dice, siempre hay que mantener la compostura. A ver, depende de la situación en la que te encuentres y de las personas de las que estemos hablando, ¿no? En este caso es un actor de Hollywood, está en la televisión, le jugaría muy en contra que el tipo se ponga violento, más allá de la demanda que se puede comer. En una situación profesional de trabajo, mira, a mí me pasó una vez en un 1 a 1 en una sala, éramos dos personas, una persona de enfrente y yo. La conversación empezó a levantar temperatura, esta persona se empezó a poner nerviosa, empezó a levantar la voz. Y ya el aire no es que se cortaba con un cuchillo, sino que ya el próximo paso era, no digo la cuestión física, pero sí la cuestión verbal ya agraviándonos. Yo no llegué a eso. Cuando vi que esa persona se puso nerviosa y levantó la voz, me acuerdo que le dije, bueno, en estas condiciones no podemos seguir hablando, te sugiero que te tranquilices,
y cuando estés más tranquilo, nos podemos sentar y volver a hablar. Me levanté, invitando a la persona a que se levante también, y nos fuimos juntos. Pero no daba seguir la conversación así. Eso era una mente laboral. Siempre es importante mantener la compostura, y en general sí. Ahora depende también de cómo te provoquen. Uno no es de piedra, pero lo recomendable es eso. Pero ante una pregunta tan ofensiva es difícil mantener el comportamiento. Sí, más vale que... Bueno, por eso estoy mostrándoles estos videos, porque son situaciones que aparte, hasta en algunos casos como el de Tom Hardy van a ver, hay un montón de personas. Lo ponen de alguna manera, quizás podría interpretarse como en ridículo, y el tipo podría levantarse e irse, podría decir no te respondo a la pregunta, podría decirle sos un imbécil, y no lo hace. Siempre lo mejor es tratar de mantener la compostura. Hay un montón de formas para poder lograrlo. Estas son algunas, ¿no? Pero hay un montón de maneras. La clave, yo creo siempre, y volvemos a la base de lo que mostramos con lo de Steve Jobs y lo que contaba también Roberto Pérez Marijuán. Tomarse un par de segundos para responder, respirar, pensar la respuesta, y ahí ya vas a ganar la calma que necesitas para mantenerte en la compostura que tenés que tener. Porque si vos haces eso, el que queda mal es el de enfrente. Vos no. Si vos perdés la compostura, es probable que vos también quedes mal. Bueno, vamos a ver el video de Tom Hardy. I'm Graham Coleman from Daily Extra, and we're an LGBT news organization. And our question is for Tom Hardy. In the film, your character Ronnie is very open about his sexuality, but given interviews you've done in the past, your own sexuality seems a bit more ambiguous. Do you find it hard for celebrities to talk to media about their sexuality? What on earth are you on about? I was referring to an interview given to Attitude magazine a few years ago. But what is your question? I was wondering if you find it difficult for celebrities to talk about their sexuality. I don't find it difficult for celebrities to talk about their sexuality. Are you asking me about my sexuality? Sure. Why? Why? Thank you. Okay. I'm Graham Coleman from Daily Extra, and we're an LGBT news organization. And our question is... Acá vamos a empezar a pararlo un poco porque esta tiene un montón de cosas que me parece que son súper válidas para analizar y para quedarse, ¿no? Primero que el que pregunta tiene que ver con la corriente LGBT, bueno, ya viene por ese lado la pregunta, lo cual está muy bien. Me parece que la pregunta está mal encarada, porque lo que creo que está mal es, y esto lo aprendí de mi oficio de tener que preguntarle a los protagonistas por cómo había sido el partido y algunas cuestiones, y he tenido mis encontronazos, y también aprendí de eso, pero disfrazar una pregunta para preguntar otra cosa indirectamente, los interlocutores no son tontos. No subestimes a que está enfrente. ¿Querés preguntar algo? Pregúntalo. Pregúntalo. Pon la cara y pregúntalo. Si no, no lo preguntes. Ahora, meterle máscaras, disfraces, para maquillarlo y en realidad te estoy preguntando otra cosa, se van a dar cuenta. Y es mucho peor que lo que pasó con Tom Hardy. Claro, tal cual. Entonces, no. Vos querés preguntar, flaco, ¿sos gay? Decile. Tom Hardy, ¿sos gay o no? Bueno, en todo caso el tipo te podrá decir, eso es una pregunta personal, no hablo de mi vida personal. Listo, chao. Claro, esa también, mucho se usa en el periodismo deportivo. Lo que dice Guillermo. O cuando se dice, la gente se pregunta. Y muchas veces ha pasado que les respondían, la gente no se pregunta nada, vos me preguntás. Muy famosa la de Verón y Feynman. El que está preguntando es el periodista o la persona que está preguntando en ese momento. No es la gente se pregunta. La pregunta la haces vos. Entonces, hacete cargo de la pregunta. Listo. No es tan complicado. Lo que pasa es que, bueno, son formas de escudarse y de despersonalizarse y sacarse el compromiso de encima. Pero bueno, seguimos con Tom Hardy. La pregunta es para Tom Hardy. Dice, soy de acá. Bueno, ya viene encarando para ese lugar. For Tom Hardy. In the film, your character Ronnie is very open about his sexuality. Le está hablando del personaje que el tipo hizo en la película y que es muy abierta a su sexualidad. Pero en tus entrevistas del pasado, o sea, ya mezcló el personaje de Tom Hardy con el Tom Hardy real. No se entiende, Walter, el meme de Niembro.
But given interviews you've done in the past, your own sexuality seems a bit more ambiguous. Termina preguntándole por la sexualidad de él, que a partir de algunas entrevistas que dio, parece ser que es ambigua. Pero primero empezó a preguntarle por el personaje de él en la película. Miren la postura ya de Tom Hardy. Acá tenés una postura más a la defensiva, se recuesta hacia atrás, el ceño fruncido, como diciendo, ¿qué me estás preguntando, hermano? Do you find it hard for celebrities to talk to their Y después le hace una pregunta que no tiene que ver con Tom Hardy o con el personaje de Tom Hardy. ¿Crees que a las celebridades les cuesta hablar sobre su sexualidad en los medios? O sea, Tom Hardy tiene que responder por las celebridades de Hollywood. ¿Qué es el vocero? Si le querés hacer una pregunta a Tom Hardy, preguntale por Tom Hardy, no le preguntes por todas las estrellas de Hollywood. Le mezcló todo. talk to media about their sexuality? La pregunta no es clara, no se entiende si está preguntando por el personaje que hace Tom Hardy en la película, por la sexualidad de Tom Hardy, o por si hablar de sexualidad en Hollywood es un tabú. No se entiende la pregunta. What on earth are you on about? ¿Qué es lo que estás preguntando?, le dice Tom Hardy. Y sí, Master, preguntaste como el ojete. Hay un buen ejemplo de esta temática, dice Guillermo, de una pregunta a Nadal sobre por qué las tenistas cobran... Sí, me acuerdo, la podríamos haber puesto. ¿Por qué las tenistas cobran menos que los tenistas? Sí, la vamos a buscar. La vamos a poner en la descripción después. Del video, de este stream. Sí, es muy buena. Bueno, acá hay una... No es igual. No es igual para nada. Pero tiene que ver con el género femenino, la mujer, el género femenino. Y esta valorización de géneros, una de Javier Bardem. Pero sí, la de Nadal también es tremenda. Es tremenda. Pero bueno, ¿qué es lo que estás preguntando?, le dice Tom Hardy. No te entiendo, estás diciendo cualquier banana, Master. O sea, tenés que ser más claro. ¿A dónde querés ir? I was referring to an interview given Unas declaraciones que hiciste en la revista Attitude hace algunos to años. Attitude Magazine a few years ago. Pero ¿cuál es tu pregunta?, le dice él. O sea, sí, está bien. Primero, que estás apostando a que Tom Hardy se acuerde de esa entrevista, andás a saber cuándo pasó, hace unos años. Y segundo, ¿cuál es tu pregunta? Haceme la pregunta. Ya cada vez más desafiante Tom Hardy, me parece. Va a quedar mal lo que voy a decir ahora, pero me parece que tiene un tono más de: si tenés huevos, haceme la pregunta que me querés hacer. What is your question? I was wondering if you find it difficult for celebrities to talk about their sexuality. I don't find it difficult for celebrities to talk about their sexuality. Ahí le responde lo de las celebridades. Está bien, habla desde la opinión. Are you asking me about my sexuality? Ahí va, lo lleva de vuelta al terreno donde el periodista verdaderamente quería que él respondiera, y él, me parece que acá hay que cantar el quiero vale 4. ¿Querés pelear verbalmente? Vamos a pelear. ¿Me estás preguntando por mi sexualidad? Sure. Arrugó el periodista, pues dice, seguro, como diciendo, sure, es como una expresión de whatever, como diciendo, sí, bueno, dale, si querés decírmelo. Pero verdaderamente le preguntó por eso, después arrugó y se terminó haciendo el dolobo el periodista. Why? Y Tom Hardy lo deja en ridículo. ¿Por qué? ¿Por qué te interesa saber sobre mi sexualidad? ¿Qué valor tiene como pregunta para tu revista, para tu causa, para lo que tiene que ver con la película que seguramente estaban promocionando o habían promocionado? La sexualidad de Tom Hardy. Y cuando dice why, lo deja en ridículo. No tiene sentido. No estás agregando ningún valor a esta entrevista. Se ríen todos los que están ahí. Thank you. Gracias, dice él. Y gracias es un punto aparte. Listo. Pasemos a la siguiente pregunta. Me parece que maneja excelentemente Tom Hardy este momento, porque hace la técnica del espejo de alguna manera, porque busca esa repregunta para ponerlo en la misma página a los dos, en la misma situación. Lo pone en ridículo al periodista, lo hace trastabillar, lo pone en evidencia en cuanto a cómo mezcló todos los temas, y sale muy elegantemente diciendo gracias. Pero el gracias es andate un poco a la de tu hermana. Y cambia de tema. Esta me parece que es muy buena. Vamos a ir terminando. Quedan 2 videos nada más. Uno que es cortito de Javier Bardem, que es parecido un poco a lo que dice Guillermo con el video de Nadal.
que después lo vamos a poner en la descripción del stream. Es cortito, pero miren con qué altura sale Javier Bardem. Javier, ¿cómo se siente ser el único hombre del mundo que disfruta trabajando con su mujer? La pregunta es de una falta de gusto tremenda. ¿Se dieron cuenta, ¿no? Javier, ¿cómo se siente ser el único hombre del mundo que disfruta trabajando con su mujer? Yo creo que el periodista quiso ser gracioso, pero le salió mal. Sobre todo por un momento en el mundo en el que se vive una situación donde es muy sensible hablar de ese tema. Y poner en evidencia eso hasta lo podía jugar muy en contra en este caso, Javier Bardem. Entonces, deja de ser gracioso para ser de mal gusto. Y él justamente dice eso. La pregunta es de una falta de gusto tremenda. Pero vamos de vuelta a esto que es muy importante. No le dice, vos tenés mal gusto, sos una persona de mal gusto. La pregunta es de una falta de gusto tremenda. La pregunta. Javier Bardem despersonaliza, no ataca al periodista, sino que ataca sobre la pregunta y descalifica la pregunta. ¿Por qué es importante esto? Porque no está diciendo, vos no me podés preguntar nada. La pregunta que hiciste es una boludez. La pregunta que hiciste es cualquier cosa. Deberías haber hecho otra pregunta. Como periodista, podés ser un fenómeno. Podés ser muy bueno. La pregunta la pifiaste. Si vos decís, tenés un mal gusto tremendo, no podés preguntar eso, estás ya yendo contra la persona. Contra la persona, contra el profesional, y ya es una lucha de egos. Aparte te pones en un nivel donde, bueno, como actor, ¿cuánto podés saber sobre periodismo? No en este caso. Es profesión contra profesión. Él está hablando de la pregunta. Y la pregunta sí era de mal gusto. Bueno, logra la aprobación de la audiencia, que lo aplaude, que se ríe. Y él se lo queda mirando al tipo, como diciendo, ¿me vas a preguntar algo más o no? La última. Esta me gustó mucho porque no tiene que ver con un conflicto como veníamos viendo, sino con... Me hizo acordar a una vez, algo me pasó a mí algo parecido. Yo iba a dar mi último final en la carrera. Y justo me tocó el jefe de cátedra. Y era una materia complicada. Aprobaba ese final y terminaba con todas las materias aprobadas. Después tenía que hacer la tesina, pero bueno, estaba como casi recibido. Y yo no le dije cuando estuvimos cara a cara al jefe de cátedra que este era mi último examen final. El tipo me hizo las preguntas, yo las respondí, bueno, fue como siempre. Cuando terminó el examen y me pide la libreta para poner la nota, me pone la nota y yo le digo, este fue mi último final. Y el tipo me levanta la vista y me mira y me dice, ¿en serio? Sí, le digo. Con esto ya termino de rendir todas las materias. Te felicito, me dice. Siempre me pregunté qué hubiese pasado si lo decía al principio. Por alguna razón no quise condicionar el examen ni condicionarlo a él. Pero después de haber visto este video que vamos a ver ahora, capaz que tendría que haberlo hecho. Porque está bueno setear expectativas de antemano. Colabora con el desarrollo de la comunicación. Esto de esconder o guardarse algunas cuestiones puede ir en desmedro de una comunicación más fluida y sincera. Miren el video de Kate Winslet y ahora lo charlamos un poco más. It's my first time. This is your first time doing it? Okay, well, guess what? When we do this interview, it's going to be the most amazing interview ever. Okay. And do you know why? Why? Because we've decided that it is going to be. So we've decided right now, me and you, this is going to be a really fantastic interview. Okay. And you can ask me anything that you want.
And you don't have to be scared. Everything's going to be amazing. Okay. Okay, you got this. Yeah. Okay, let's do it. It's my La chica que va a entrevistar a Kate Winslet en estos tipos de entrevistas donde promocionan la película, este tipo de entrevistas tienen poco tiempo. En realidad son varios periodistas de diferentes medios. Y por ahí tienen 5 minutos. No más que eso. Pum, 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 pum. Tiran 3 o 4 preguntas, se terminó. Claro, la chica le dice: es mi primera vez haciendo esto. Estoy nerviosa. ¿Qué hace Kate Winslet? La tranquiliza. Le da confianza. De alguna manera la abraza en el sentimiento y le da esa tranquilidad que merece o que necesita la chica para poder realizar su trabajo. Baja del pedestal la actriz y se pone al nivel de la chica para que la chica no la tenga ahí como colgada de un cuadro, sino que se dé cuenta que es una persona, como dirán en Crónica, común y corriente, y que le pueda hacer las preguntas que quiera. Y es más, que Winslet le dice: podés hacerme las preguntas que vos quieras. O sea, encima le está dando esa licencia. Si la chica no hubiese dicho eso, quizás empezaba a preguntar con voz temblorosa, se trababa, quizás se equivocaba en las preguntas, y seguramente iba a notar que Kate Winslet se molestaba, se comprometía menos con la entrevista, no veía la hora de que terminara, podía no sentirse cómoda. Pero la chica optó por ser sincera y citar expectativas. Estoy nerviosa, es mi primera vez. No le dice ayúdame, pero medio que se lo está pidiendo tácitamente. Y Kate Winslet hace lo que tiene que hacer una persona de bien. Quédate tranquila, va a salir todo bien. Porque decidimos que va a salir todo bien. Haceme las preguntas que vos quieras. Vos, you got this, es una expresión de vos tenés esto controlado, lo vas a hacer bien. Y ahí fluye. Y me parece que está muy bueno esto de citar expectativas en diferentes reuniones. Claro, mucha empatía por parte de Kate Winslet. Se puso en su lugar, dice Guillermo. Clave, la empatía. La empatía del que responde, ¿no? Aquí no del que pregunta. Pero esa relación empática genera que la comunicación fluya mucho mejor. Porque seguramente la chica se tranquilizó y pudo desarrollar mejor su trabajo. Las preguntas fluyeron de mejor manera. La predisposición entre ambas es mejor. Entonces, en muchas reuniones de trabajo, esto pasa también. Donde a veces tenés que hablar con personas que no conoces, o se vislumbra un clima medio tenso, y a veces es medio al pepe todo eso. A veces se soluciona tratando de ser más sincero, de citar expectativas. Incluso llegar y decir: bueno, miren, la situación no es fácil, pero vamos a hacer todo lo posible para solucionarlo. Bueno, listo, ya está. O explicar por qué no es fácil, a partir de qué no puede ser fácil, cuáles son los puntos que hacen que no sea fácil, pero contar también que todo lo que está dentro de tu alcance va a ser lo que vas a tratar de hacer para que se desarrolle de la mejor manera posible. Eso como otros ejemplos. Yo creo que citar expectativas, ser sincero, honesto, transparente en ese tipo de cuestiones es muy importante para que la comunicación sea lo mejor posible. Hay situaciones y situaciones. Entiendo que a veces uno trata de guardarse alguna carta, o de esconder algo, o no mostrar todo el juego por una cuestión más táctica o incluso hasta estratégica. Pero en general, lo mejor para una comunicación sana es mostrar empatía, ponerse en el lugar del otro, ser transparente y colaborar con la instancia comunicativa. Llegamos al final del stream, ya son las 12 en este momento, llegamos al final del stream. Esta vez fuimos rápido porque eran temas dinámicos, puntuales, específicos, de casos particulares y que revisten o de alguna manera
abarcan toda esta cuestión de la pregunta y la respuesta, que se da en muchísimos ámbitos y de diferente manera. Pero no está mal tener en cuenta que existen maneras para poder sobrellevarlo de la mejor manera posible, justamente para poder sentirse más cómodo en esos momentos, para entender que tomarse un segundo más para pensar está bien, para entender que no tener todas las respuestas también está bien, para entender que mantener la compostura es sano, para entender que ser empático y transparente también es ser sano, y de esa manera la comunicación va a fluir mucho mejor. Gracias por los mensajes, gracias por sumarse, Guillermo, Leo, y bueno, nos estaremos viendo seguramente en otro episodio de Un Poquito Tarde, esta vez se va a hacer. Pueden comentar con temas que tengan ganas de repasar, de revisar, de charlar, de pensar a futuro en cuanto a lo que es la comunicación y dejar su like, compartir sus ideas, todo eso es bienvenido. Un abrazo grande para todos y nos estamos viendo.